Precisamente ya que usted, Sebastián, le preguntó allá en Asobancaria al nuevo superintendente financiero César Ferrari sobre esta novedosa plataforma financiera Nubank, pues hablemos, porque hasta ahora tenemos el honor de estar conectados con su fundador, con el hombre que además vuelve a ser el ser humano más rico de Colombia, según la revista Forbes, con un patrimonio neto de 6.500 millones de dólares. Es el colombiano David Vélez, que nos acompaña hasta ahora en Blue Radio. Señor Vélez, bienvenido. Mil gracias por estar aquí con nosotros. Hola Camila, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, yo pensé que iba a estar solo en audio, pero lo veo que está en video también. Qué maravilla tenerlo también conectado con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Empiezo por preguntarle de lo que decía el superintendente Ferrari, el nuevo superintendente aquí en Colombia del gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Ese realmente es el futuro del mundo bancario? Y es que nos vamos a ir olvidando de las oficinas y al final todos vamos a estar conectados con nuestro dinero a través de un celular. Sí, o sea, definitivamente me parece que el superintendente está súper aceptado. Yo creo que describió un poco nuestra tesis de competencia desde los últimos 10 años, que son básicamente dos partes. Primero, que existe una gran oportunidad para que haya más competencia en estas industrias financieras. Cuando uno ve Colombia o México o Brasil, donde operamos, o cualquier otro país de mercados emergentes, generalmente tenemos 5 o 6 bancos que son dueños del 80-85% del mercado. O sea, la industria bancaria se volvió un oligopolio después de décadas de consolidación de bancos que compraron otros bancos, que compraron otros bancos, y al final llegamos a un final, del primer round, donde 5 bancos son dueños del mercado. Y eso crea falta de alternativas, eso crea tasas de interés más altas, crea muchos fees, crea peor atendimiento al cliente. Y ahí lo que comenzó a pasar en los últimos 10 años es esa digitalización del sistema. En el momento que cada persona pudo tener un celular en su mano, ese celular se pudo convertir en básicamente una sucursal bancaria en la mano. Y creó una nueva generación, una nueva oportunidad de traer más competencia a esa industria financiera, que es básicamente lo que se ha venido viendo en los últimos años. Y eso va a permitir una desconcentración de ese oligopolio. En nuestro caso en Brasil, por ejemplo, cuando empezamos hace 10 años, esos 5 bancos tenían el 80% del sistema. Hoy tienen 56%. En 10 años hemos logrado traer más competencia, más inclusión. Eso se ha beneficiado en casi 15 billones de dólares de comisiones que los clientes no han tenido que pagarle a los bancos, y hoy esos 15 billones están en el bolsillo de los clientes. Mejor entendimiento, llegará a los más desbancarizados. Hemos logrado bancarizar casi 15 millones de personas que tenían su plata, su dinero físico debajo del colchón. Y esa revolución viene también empezando en Colombia en los últimos años. O sea que por un lado estoy súper de acuerdo con el superintendente, la digitalización trae más alternativas, y por otro lado eso va a desconcentrar el sistema y va a hacer que la gente tenga más acceso, más alternativas, va a pagar menos intereses y va a pagar menos comisiones por tener acceso a servicios financieros. Señor Vélez, yo no quiero ser defensora de los bancos ni mucho menos, pero usted dice, acá en América Latina tenemos una especie de oligopolio, una concentración enorme del poder de los bancos, pero a veces yo no sé si esa concentración puede hacer o dar por lo menos seguridad y estabilidad financiera. Hace poco en los Estados Unidos, cuando vimos ese banco chiquito, Silicon Valley Bank, que terminó quebrándose, y vimos otros que estaban contagiándose, pensábamos, oiga, eso le pasa a los chiquitos. Si usted se va a JP Morgan, y acá lo discutíamos, decíamos, ¿por qué estas grandes empresas de tecnología no decidieron meter su plata en JP Morgan? Porque se quiebra Chase y pues se quiebran los Estados Unidos. Esa atomización del mercado bancario no puede de pronto ser un poco riesgoso a la hora de la estabilidad financiera, porque es mucho más fácil que un banco chiquito se quiebre a que se quiebre uno grande. Realmente a mí no me parece. Me parece que un sistema financiero concentrado es un sistema financiero frágil, porque ocurre lo que ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos en el 2008, donde terminan bancos demasiado grandes, dueños del 25-30% del sistema, y si esos bancos grandes se fragilizan, algo les pasa, pues básicamente todo el sistema se pierde. 30%, 40% del sistema se va. Termina uno con las situaciones de bancos que son too big to fail, demasiado grandes para que les pase algo. Creo que lo que pasó, por otro lado, un sistema más fragmentado tiene más oportunidad de
fragilizado. Y creo que lo que falta o lo que faltó en ese caso que menciona el Silicon Valley Bank es la regulación financiera. Un banco pequeño que está operando bajo la regulación adecuada no debería ser más frágil que un banco grande. El hecho de que sea pequeño no significa que es más frágil. Si está conduciendo su negocio basado en ciertas regulaciones que le dan esa estabilidad, le da liquidez, le da un portafolio de préstamos que está suficientemente fragmentado. Lo que pasó en ese caso específico que tú mencionabas era que era un banco que estaba muy concentrado en un solo tipo de cliente, fondos de venture capital y startups del Valle de Silicio. Entonces tenía mucha concentración. De nuevo, era un banco pequeño muy concentrado. Por otro lado, hay bancos pequeños que son muy fragmentados. En nuestro caso tenemos 80 millones de clientes. Entonces, si un cliente se quiebra, no le va a afectar a los otros 79.999.000. Entonces, no, realmente pienso que lo que los sistemas deben tener es más fragmentación. La fragmentación es buena, crea más competencia, pero eso sí, tiene que haber marcos regulatorios que requieran de todos los bancos, pequeños y grandes, requerimientos de liquidez, requerimientos de capital, requerimientos, lo que se conoce como requerimientos de Basilea, y eso traiga una fortaleza a todo el sistema. Señor David Vélez, ustedes no se consideran bancos, sino plataforma de servicios financieros, pero usted nos dio hace un momento la cifra de cómo los 5 bancos que tenían el mayor número o la mayor porción del mercado cuando ustedes empezaron, pues han perdido significativamente esa participación en el mercado al tiempo que ustedes la han aumentado. Entonces mi pregunta para ustedes, si los bancos van a desaparecer, ¿en cuánto tiempo? Y si lo que va a quedar para el sistema financiero son solamente estas plataformas de servicios financieros como Nubank, como Colombia, porque no es banca. Correcto. No, yo creo que los bancos no van a desaparecer. Los bancos van a seguir existiendo y de alguna forma nosotros también tenemos licencias bancarias, tenemos una licencia de banco. Cuando hablamos que somos una plataforma de servicios financieros es porque filosóficamente, culturalmente nos vemos más como una empresa de tecnología que está en servicios financieros que un banco que tiene un website o una aplicación. Parece una pequeña diferencia, pero culturalmente y en términos como operamos como empresa, el tipo de gente que atraemos, la forma como nos organizamos estructuralmente, el hecho que somos mucho más planos, tenemos pocas jerarquías internamente, operamos más como una empresa de tecnología que al final tiene ciertas licencias bancarias y nos permite operar en un mercado. Pero referente a los bancos tradicionales, yo creo que lo que pasa van a haber bancos, o hay bancos que están reinventándose continuamente, que están haciendo un trabajo excepcional en repensarse en un ambiente nuevo donde ese ambiente es digital, y hay bancos que están haciendo un trabajo excelente en esa área, pero hay bancos que no van a lograr hacer ese paso, porque no es un paso fácil, es un paso que requiere mucha inversión, no solamente en tecnología, pero principalmente una reinvención cultural. La banca tradicional era un negocio muy jerárquico, son organizaciones que son muy focadas en aumentar su patrimonio, su lucro diariamente. Son usualmente organizaciones que se olvidaron que tenían clientes del otro lado, se olvidaron que tenían seres humanos que necesitaban ayuda, y eso significa que aparte de esa reinvención que está pasando en muchos de esos mercados, es no solo esa transformación del canal físico al canal digital, pero también una transformación cultural, donde las culturas se vuelven mucho más enfocadas al cliente, porque en un mercado donde el cliente tiene 10 alternativas, al final la alternativa que lo trate mejor gana. Es muy simple, el que le ofrezca el mejor producto con menos intereses gana. Entonces, si se quedan en un ambiente donde se olvidaban de sus clientes, pues no van a sobrevivir. O sea que creo que va a ser un mundo híbrido donde hay bancos que logran reinventarse, hay bancos que no, hay plataformas como nosotros que entran a competir, habrán varias como nosotros, y se verá un ambiente menos concentrado, más fragmentado, donde al final el gran ganador es el consumidor que tiene mucha más acceso a más productos.
Ustedes, señor Vélez, a diferencia de los bancos tradicionales, se ahorran muchos costos en muchas cosas, en temas logísticos, en las oficinas, y uno de esos, entiendo yo, es también el tema de la gestión del riesgo, mientras la vivienda tendrá muchos asesores pensando a quién se le da un crédito o no, o si esa persona se le puede apoyar en el emprendimiento o no. Entiendo, parte de la gestión de ustedes del riesgo es a través de algoritmos, y hay un algoritmo que se llama Beti, que es el que ustedes eligen para quién darle o no una tarjeta de crédito. Quería que nos desarrolle un poco más esa idea y por qué en el futuro es mucho mejor, más provechoso que sea un algoritmo el que me dé un crédito a mí o no, y no un ejército de analistas financieros. Claro, bueno, parte de nuestra visión es que tenemos que ser increíblemente eficientes como empresa, como modelo de negocios, para poderle pasar esa eficiencia al consumidor final, cobrándole menos cada vez más. Hay una frase de Jeff Bezos de Amazon que a nosotros nos gusta mucho, que hay compañías que crecen para cobrar más y compañías que crecen para cobrar menos. Nosotros somos de la segunda, crecemos para tratar de cobrar menos. Entonces tenemos que ser muy eficientes para poder cobrar menos, y la ventaja de estar 100% digitales y no tener sucursales físicas es que nos ahorramos todos esos costos. Imagínense el costo que tiene tener un edificio en cada esquina, con gente trabajando allá, con seguridad, manejando dinero físico de una sucursal a otra sucursal. Es muy costoso, y al final, ¿quién paga la cuenta de esas sucursales? Pues son los clientes pagando más comisiones. Y eso antiguamente era un activo, pero cada vez en un mundo más digital, donde el cliente tiene un celular, vira un pasivo. No es que sea bueno tener una sucursal. De hecho, yo querría pagar para no tener que ir a la sucursal porque no tengo una hora para ir a ponerme a hacer fila. Claro, entonces parte del modelo. Pero ahí entonces yo le pregunto lo siguiente, usted dice, parte del modelo es hacernos más eficientes, no tener que pagar tantos trabajadores porque necesitamos reducir los costos para poderle bajar precisamente al usuario. Ayer hablábamos acá de cómo la Unión Europea está tramitando una regulación para la inteligencia artificial. Y digamos que ese es como el gran temor que incluso los grandes millonarios del mundo como usted pues están teniendo, porque además ya tienen una responsabilidad. Digamos que cuando uno se vuelve una figura como la suya, pues ya hay una responsabilidad también con la sociedad. Y entonces ahí nos preguntábamos y analizamos mucho aquí en la mesa de trabajo, bueno, ¿la inteligencia artificial es una amenaza o no es una amenaza? Estos algoritmos que estamos viendo que están reemplazando puestos de trabajo son maravillosos para que ciertas empresas puedan tener mayores capitales, pero ¿y qué pasa con esas personas que se dejan de contratar? Es decir, ¿esos algoritmos hacen que cuánta gente salga del mercado laboral o se reemplaza por otra cosa? Sí, yo creo que no es muy diferente como cualquier otra revolución tecnológica. Desde la revolución industrial en el siglo XVIII han venido nuevas tecnologías, han revolucionado la forma como el ser humano vive, y eso ha creado nuevos trabajos y ha eliminado otros trabajos. Entonces ha habido una recomposición del tipo de trabajo. Lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial, va a pasar probablemente mucho más rápido. Creo que va a ser la adopción de la inteligencia artificial, va a ser la revolución tal vez más significativa que nosotros vamos a ver, cualquiera de nosotros en nuestras vidas, tal vez más importante que la revolución industrial, y va a pasar a una velocidad que ninguno logra imaginarse, porque en la revolución, por ejemplo, del smartphone necesitábamos, o de la internet en los años 2000, necesitábamos poner conexión a internet en cada casa. Eso requirió 10 años. Después vino el smartphone, necesitábamos que todo el mundo tuviera un smartphone en su mano, requirió 5 años. Hoy no necesitamos ningún hardware adicional. Todo el mundo tiene un smartphone, por ahí entran los algoritmos. Entonces, va a pasar más rápido. Van a haber muchos trabajos que van a ser eliminados. Yo creo que eso no hay forma de decir que no va a pasar. Van a pasar. Va a haber una reconfiguración, pero van a haber una gran serie de nuevos trabajos que van a ser creados al mismo tiempo. Generalmente se crean más trabajos de los que se han eliminado. Cuando uno ve, por ejemplo, las tasas de desempleo en este momento, sobre todo en este momento en cualquier país del mundo, incluyendo Estados Unidos, son las tasas de desempleo más bajas en los últimos décadas. Entonces, y eso que estamos en se han eliminado muchísimos trabajos en los últimos 20, 30 años gracias a la tecnología, pero aún así estamos en un desempleo bajísimo. Lo que eso genera, yendo específicamente a tu pregunta, es un gran desafío para los gobiernos y para las empresas de cómo
continuamente estar entrenando a la gente para tener el nuevo tipo de trabajos que van a ir creándose. Y a eso es lo que yo quiero ir a preguntarle, porque seguramente una mamá, un padre de familia, un joven que lo está escuchando a usted y que lo vea a usted como un referente en estos momentos, 40, 41 años, el hombre más rico de Colombia, que también ha generado un sistema, pues como una plataforma financiera muy importante con 90 millones de clientes, es decir, doblando el precio de la acción en el último mes. ¿Usted qué le diría a ese estudiante, a ese que está graduándose hoy en 11 en el colegio, a ese que está pensando, y bueno, ¿a qué me dedico? Porque obviamente esta revolución de la inteligencia artificial va a ser así. En 2 años las cosas van a cambiar mucho y no sabemos ni siquiera si estará Camila Zuluaga aquí presentando o estará un muñeco de la inteligencia artificial. ¿Qué estudiar? Es decir, ¿cuál sería esa recomendación para alguien que está graduándose del colegio en estos momentos? Para mí, este es un tema que yo personalmente tengo mucha pasión, he hablado bastante sobre Colombia, y hay que estudiar programación en este momento, computación. No hay suficientes programadores. Imagínense que todavía, cuando uno ve los datos, se gradúan todavía 10 veces más abogados y contadores que programadores en Colombia. Y no tengo nada en contra de los abogados o los contadores, pero cuando uno ve hacia dónde va esta economía que va a reinventar todas estas industrias, definitivamente la mano de obra, la pieza clave del engranaje de la nueva economía son los programadores de sistemas. Y tenemos muy pocos, graduamos muy pocos en Colombia y en América Latina en general. Hay un déficit de casi 1 millón de programadores hoy en América Latina, de empresas como nosotros y todas las otras que necesitan programar gente pagando salarios altísimas y no logramos encontrarlos. Entonces, creo que hay un gran sentido de urgencia de realmente que la gente entienda que esta economía se reinventa y programación, y cada vez la definición de programación es un poco más amplia porque la inteligencia artificial va a permitir que más gente aprenda a programar rápidamente. De hecho, el AI, la inteligencia artificial, va a ser casi que un copiloto de cualquier persona que quiera programar, va a ayudar a hacer ese trabajo mucho más fácil. Pero creo que ahí está el punto. Necesitamos mucha más gente estudiando programación. Yo le tenía una pregunta a usted sobre las tasas de interés. Ahora que toca el tema sobre la programación, pues yo no estaba leyendo justamente ayer que los programadores pueden ser uno de esas profesiones que llegue de alguna manera o hasta cierto punto a reemplazar la inteligencia artificial. Usted lo dijo que era como un copiloto, pero ¿por qué no está tan seguro usted de que la inteligencia artificial no pueda llegar a reemplazar a los programadores, que pueda hacer ella solita y aprender como se supone lo tiene que estar haciendo, hacer programación y de esa manera suplir nuestras necesidades en ese sentido? Yo creo que es posible, no lo descartaría completamente. No lo veo pasando en los próximos 10 años. ¿Qué va a pasar de aquí a los próximos 30, 40 años? Es factible. Pero de la forma como funciona la programación hoy, se necesita bastante intuición y conocimiento del código en sí. Y lo que se está viendo, y esto ya viene pasando bastante en la tecnología, es que el AI termina siendo un copiloto del programador y permite que un programador programe básicamente con una productividad de 5 o 10 veces más lo que un programador normal. Y hay varias tareas en la parte de programación que son bastante rutineras, bastante aburridoras. Toda la parte de debugging, por ejemplo, hay una de las grandes tareas que un programador tiene que estar haciendo continuamente es testeando si su código funciona, viendo línea por línea, viendo si han habido errores. Lo que el AI está generando rápidamente es ayudar al programador a encontrar esos errores más rápidamente, a debug muchos de ese código. Entonces, por ahora, y lo que yo veo es que el AI va a ayudar más. Y lo otro que va a pasar es que como el costo de desarrollo de software va a bajar, más gente va a poder desarrollar software. Se va a crear, la cantidad de software que se va a crear va a ser 100 veces la que se crea. Lo que significa que a pesar que tal vez se necesite menos programadores para programar un software específico, la cantidad de software en total creado en una economía va a aumentar 10 o 100 veces, lo que al final del día significa más y más programadores. O sea que creo que es un punto excelente. Es posible que de aquí a 30, 40, 50 años a esto lleguemos, y eso es un desafío que todo el mundo va a tener que trabajar. Pero si hay alguien grabándose hoy en Colombia pensando en los próximos 10, 20 años, diría por ahí es una inversión que vale la pena personal y uno no se va a arrepentir, al menos por un buen tiempo. Claro, pero siendo consecuente con eso, señor Vélez, ¿usted cree que el sistema educativo en Colombia se quedó ya obsoleto? Creo que está bastante atrasado. Sí, creo que está bastante atrasado. Creo que cuando veo cualquier indicadores, por ejemplo, en
matemáticas, la cantidad de gente que realmente sabe matemáticas, la forma de graduarse, raciocinio crítico, capacidad de pensar. Realmente los sistemas educativos, y ni siquiera de Colombia, cuando uno ve Estados Unidos, los estudiantes no les enseñan a pensar pensamiento crítico. Mucho de la forma como la educación funciona hoy es memorizarse conocimiento, que en un mundo donde tenemos un AI al lado de nosotros que sabe absolutamente todo, de nada sirve aprenderse la fecha de cualquier cosa o cómo funciona cierto tipo de cosas, pero cada vez más vamos a tener que utilizar un pensamiento crítico para poder, por ejemplo, diferenciar si algo que se nos presenta es real o no, o alguna idea que se nos da tiene sentido o no. Esa capacidad de pensar sobre principios fundamentales son tácticas que nadie los sistemas educativos no están enseñando hoy. Entonces sí, creo que desafortunadamente estamos atrasados, el sistema educativo en Colombia está atrasado, no solamente en la forma como está enseñando, pero también en la capacidad de estas nuevas tecnologías entrar a la sala de clases y estar enseñándole a la gente a prepararse para esta revolución que viene. Señor David Vélez, le voy a cambiar de tema porque me interesa mucho que nos hagan una reflexión sobre política. ¿En qué sentido? Usted creó y ha manejado Nu desde Brasil, en Brasil, y le ha tocado un ambiente político cambiante, casi que de un extremo a otro. Lula, Dilma, Bolsonaro, ahora otra vez Lula, que en una versión que es muy distinta a la que estuvo antes. Y por eso la pregunta es, teniendo en cuenta que en Colombia estamos por primera vez en un gobierno de izquierda que ha hecho declaraciones a la banca como las que conocemos del presidente, donde les pide reducir sus márgenes de rentabilidad para apoyar la economía popular, ¿qué puede usted, desde la experiencia que ha tenido en Brasil con ese ambiente político de diferentes extremos, decirnos para los retos que hay en materia bancaria en Colombia? Sí, definitivamente haber creado una empresa en esta industria en los últimos 10 años en los países en que operamos no ha sido fácil porque el constante clave ha sido cambio. La volatilidad macro, la volatilidad política que hemos visto ha cambiado básicamente, cada mes vemos una nueva realidad. Pero lo que nos ha mantenido, lo que nos ha facilitado bastante la vida al final es que este tema de más competencia en servicios financieros, de traer más inclusión financiera, de trabajar para cobrar menos, es uno de los pocos temas en que la derecha y la izquierda están de acuerdo. Y lo hemos visto muy claramente en gobiernos de derecha, que hemos visto en Brasil, México y Colombia, y lo hemos visto en gobiernos de izquierda, que hemos visto en Brasil, México y Colombia, que son otros países que operamos. Es un punto donde más competencia y más inclusión financiera y cobrarle menos a la gente, las dos, es uno de esos temas donde todos están de acuerdo que es algo bueno. Y dado eso, hemos recibido mucho apoyo consistente, continuo, de gobiernos, independientemente de la corriente política en que hemos operado. Y bueno, hasta ahora eso nos ha ayudado de alguna forma. También ese punto que decía al principio, de que ya tanta concentración bancaria no es algo que ni a la izquierda ni a la derecha le ha gustado. Así que también nos ha ayudado. Y ese apoyo a la tecnología y a la digitalización ha sido también un tema muy en común, porque estar en contra de esa digitalización es básicamente estar en contra del futuro de cualquier economía. Entonces también ha habido apoyo, independientemente de ideología o política, hacia esos temas. O sea que hemos podido navegar esos mares volátiles de cambios de política, yo creo que bastante bien. Con el presidente Duque tuvimos buena conversación y fue el momento cuando lanzamos en Colombia, y con el presidente Petro también hemos tenido una excelente conversación. Y de hecho, esa conversación con el superintendente ha sido muy positiva hasta ahora, porque creemos que está muy alineado en términos de traer más competencia a la banca. Y en medio de esa buena conversación que ha tenido usted con los mandatarios, no puedo dejar de preguntarle sobre las grandes reformas que está tramitando el gobierno. No lo va a preguntar por la de la salud, pero sí directamente sobre una que podría afectar a quien genera empleo y a quien es un inversor en Colombia, como, yo no sé, Nubank, ¿Colombia es el segundo mercado más importante o el tercero? Porque obviamente Brasil es el primero. El tercero en este momento. Okay. El tercero en este momento. El tercer mercado más importante de su compañía, y es la reforma pensional y la reforma laboral.
¿Usted con qué ojos ve esas dos grandes reformas que son una de las principales apuestas del gobierno del presidente Gustavo Petro? Ahí sí me corchó, Camila. Realmente no tengo un conocimiento suficiente a profundo para poderte dar una visión muy, muy clara sobre cada uno. Prometo entender más sobre los diferentes detalles y dar mi opinión en algún momento, pero no es algo que tenga muy claro. Nos queda pendiente entonces que nos dé su opinión, porque sin duda es importante. Hay muchos debates alrededor del tema. Dicen la reforma pensional va a espantar la inversión extranjera, nos van a bajar la calificación de riesgo, también la inversión extranjera se va a ahuyentar por cuenta de la reforma laboral. En fin, hay muchas cosas alrededor y debates alrededor de esas reformas y opiniones que es importante pues saber usted, como el colombiano más rico del mundo, ¿qué opina? Pero Mariana, usted le tenía pendiente la pregunta sobre las tasas de interés y yo le había cambiado a educación porque me parece que educación es clave, pero tasas de interés también, a pesar de que la FED ya paró la subida, ¿no? Sí, pero igual están altas. Es decir, bueno, en Estados Unidos, en México también están muy altas, en Brasil también, en México y en Brasil más altas que en Colombia. Y yo quisiera así preguntarle, porque las tasas de interés que subían fueron una de las razones que quebraron a esos bancos nuevos, a Silicon Valley Bank, por ejemplo, que han causado tantos problemas. Seguramente ustedes tienen una naturaleza de inversión muy distinta a la de esos bancos, pero yo sí quisiera saber cómo se sienten ustedes afectados por esas crecientes tasas de interés y cómo ven el panorama, si pueden seguir subiendo, cómo les afectaría si siguen subiendo a su modelo de negocio o qué pasaría y qué piensa que debería pasar con las tasas de interés para negocios como el de ustedes. Sí, ha sido muy curioso todo lo que ha pasado en términos de la industria en estos últimos, diría, 12, 18 meses, porque si uno hace una lista describiendo el sistema financiero y lo que ha pasado macroeconómicamente en Estados Unidos y otro en Latinoamérica, y uno le pregunta a cualquier persona cuál es cuál, la mayor parte de la gente pensaría que el mercado más volátil el mercado emergente es Estados Unidos y el mercado desarrollado es Latinoamérica o Colombia o Brasil. De hecho, lo que se ve hoy en esas quebraderas de banco en Estados Unidos, esa inflación alta en Estados Unidos, el hecho que venga una sorpresa, es algo que, da todas las crisis macroeconómicas que nosotros hemos tenido en los últimos 20, 30 años, es algo que nuestras economías saben manejar bien y no se ve ese tipo de quebraderas, ese tipo de crisis. Sí, las tasas de interés han subido porque la inflación ha subido, pero uno no ve esa inestabilidad en los bancos ni en Colombia, ni en Brasil, ni en México. Y es porque nosotros, de alguna forma, los sistemas y los reguladores en estos países ya vieron eso hace 20 años y ya los modelos de negocios de banca saben cómo operar en situaciones de subidas y bajadas de tasas de interés, inflación alta, inflación baja. Entonces, de alguna forma, Estados Unidos tiene mucho que aprenderle a América Latina en la forma como los bancos centrales de América Latina han manejado los últimos 18 meses de subidas de tasas de interés. En nuestro caso, fue muy claro siempre que no podíamos cometer ese error de tener un gran portafolio de préstamos de un lado y no tener nuestro propio fondeo de otro lado. Los bancos quiebran al final por una razón y es falta de liquidez debido a que no tiene las dos partes de su balance están descasadas. Uno tiene... en un parte le sube la tasa de interés y el otro no tiene control. Entonces nosotros como modelo de negocio desde el principio supimos que teníamos que ser dueños de nuestro propio destino, teniendo acceso a nuestros propios depósitos. Y dado eso, a medida cuando las tasas de interés suben, pues de un lado nos toca subir las tasas de interés, pero por otro lado también subimos las tasas de interés de nuestros préstamos. O sea que no ha generado ningún tipo de fragilidad al menos en nuestro modelo de negocio, y en general no se ha visto ese tipo de quebraderas de bancos en América Latina, dado que el sistema es más robusto que lo que se ha visto en Estados Unidos en los últimos 12 meses. Claro. Don David, yo quisiera preguntarle si usted cree que el efectivo, como lo conocemos, está más pronto a acabarse de lo que se pensaba. Y se lo digo con la aparición de programas como Apple Pay, como Ñequi, como Yapi en Panamá, que hace que la gente utilice menos el efectivo. ¿Usted cree que ese cash que manejamos se acabará más pronto que tarde? Yo creo que sí, pero depende mucho del sistema de pagos de cada país y de las decisiones hechas de cada país. El Apple Pay, el Ñequi, ese tipo de productos realmente no van a cambiar mucho la forma como el efectivo funciona. En los países donde el efectivo ha cambiado significativamente,
que son especialmente India y Brasil, fue situaciones donde el regulador creó una nueva infraestructura de pagos digitales gratis para cualquier usuario y que funciona 24 horas, 7 días a la semana. Y eso ha creado una revolución en términos de pagos digitales en países como India, países como Brasil, en los países nórdicos también. Y eso crea mucha eficiencia para la economía. Si usted se pone a pensar, el costo para cualquier economía de dinero físico es gigantesco. Ese dinero, papel físico que las personas tienen que transportar, es muy caro manejarlo. Hoy en Colombia todavía, esto me parece casi que difícil de creer en Colombia. Hay gente que prefiere poner dinero físico y mandarlo por el correo a su familia en el norte de Colombia, en Leticia, que mandarlo vía una transferencia bancaria, porque la transferencia bancaria le cobra demasiado y le dura 2, 3 días para llegar y no funciona a los finales de semana. Entonces la gente todavía coge dinero físico y se lo manda por el correo. Eso es increíble. Eso debería estar pasando. El regulador en Colombia viene trabajando en una nueva infraestructura de pagos digitales que creemos que tiene bastante sentido, muy basada, muy inspirada en lo que pasó en Brasil, en la infraestructura que se llama en Brasil como PIX. Creo que si eso es realmente bien ejecutado, va a ser una gran oportunidad para ver a Colombia digitalizarse en la parte de pagos en los próximos 2, 3, 4 años, y eso va a crear una gran eficiencia en términos de digitalización, especialmente bancarización de una gran parte de colombianos que todavía hoy no tienen acceso a la banca, todavía tienen sus ahorritos por allá bajo el colchón y eso se lo roban, eso no gana una remuneración, realmente no sigue creciendo. O sea que vemos eso muy positivamente, creo que va por un buen camino. Señor Vélez, esta semana se anunció que Marcela Torres es la nueva gerente de NU en Colombia. Antes estuvo Catalina Bretón y por eso la pregunta que quiero hacerle es si usted hace una apuesta por el liderazgo femenino en la banca, un poco en contraste con lo que es la banca tradicional en la que hemos visto casi siempre hombres en las posiciones más altas de los bancos, o si esto pues es simplemente una mera coincidencia y de una vez, ¿cuál es la expectativa con la llegada de Marcela Torres a la gerencia de NU Colombia? No, definitivamente, o sea, culturalmente como empresa hemos siempre operado bajo un principio de que diversidad de cualquier tipo nos hace mejores, nos hace tomar mejores decisiones, nos permite explorar ideas de diferentes puntos de vista. Lógicamente eso es diversidad desde un punto de vista de género, desde un punto de vista de pensamiento, desde un punto de vista de experiencia. Tratamos de crear una cultura donde existe lo que llamamos la meritocracia y de ideas, donde diferentes puntos de vista consiguen entrar, consiguen debatir y consiguen tomar mejores decisiones. Y basado en esa visión hemos siempre tenido un cuerpo directivo y realmente en todo Nubank que es casi 50% hombres, 50% mujeres. Cuando operamos realmente pensando y buscando esa diversidad, realmente la mitad de la población de mujeres, la mitad de la población de hombres. No debería existir en ninguna empresa 80% hombres, 20% mujeres. Eso no tiene ningún sentido si la empresa en sí realmente está abierta a tratar de traer la mejor gente independientemente de su género, independientemente de sus creencias. Entonces, bajo ese punto de vista, hoy en Brasil operamos creo que 52% hombres, 48% mujeres. En algunos equipos tenemos más mujeres que hombres. Y cuando tuvimos la misión de ir a encontrar la mejor persona para liderar nuestra operación en Colombia, la primera vez que trajimos a Catalina, ahora con Marcela, fuimos y entrevistamos a mucha gente y la mejor persona que pudimos encontrar la primera vez fue Catalina, la mejor persona que pudimos encontrar en esta vez fue Marcela, y fueron excepcionales, ejecutivas increíbles, y nos sentimos muy contentos que Marcela específicamente haya podido, nos haya elegido, haya venido a entrar dentro de este equipo. Así que, bueno, tenemos grandes perspectivas para Colombia. Colombia es nuestro tercer mercado hoy, pero que apostamos muchísimo en el país. Creo que vemos que hay una gran oportunidad y queríamos tener una ejecutiva de talla mundial que liderara y que pensara en grande en los proyectos que podemos tener para el país. Y Marcela definitivamente, con la experiencia que viene, nos va a ayudar a pensar en grande en Colombia y ver cómo podemos contribuir con ese aumento de ofertas en el país.
Pues qué maravilla escuchar esta respuesta y qué maravilla que usted nos haya regalado esta media hora de su tiempo, que yo sé que usted es supremamente ocupado y por eso le agradezco enormemente que haya aceptado esta entrevista. No sin antes ya preguntarle algo que me interesa a mí personalmente. Y es, aquí Gonzalo Lázari me trae constantemente las rutinas de las personas exitosas, lo que hace Jeff Bezos, lo que hacen los más exitosos del mundo en su día. Y no puedo dejárselo de preguntar a usted. ¿Hace ejercicio? ¿No hace ejercicio? ¿Qué come? ¿Qué no come? ¿Cuánto duerme? ¿Cómo organiza su vida? Porque eso sí le dice uno mucho de la persona con la que está hablando. Bueno, sí, no, perfecto. Es excelente pregunta. Yo necesito, yo necesito dormir. Entonces, no puedo dormir, necesito dormir entre 7 y 8 horas. Okay. Eso sí, pero me gusta despertarme muy temprano. Entonces, significa que hoy, por ejemplo, me desperté a las 4:30 de la mañana. En general me despierto entre 4:30 y 5. Significa que voy a dormir bien temprano. Hago en general entre 1 hora, hora y media de ejercicio de diferentes tipos. He tratado meditación, no he sido tan consistente como me gustaría, pero hoy sigo tratando de crear un hábito en la parte de meditación porque realmente es algo que le da a uno un espacio mental para uno pensar en los diferentes problemas. A las 7 de la mañana estamos sentados con todos mis hijos desayunando y ahí les dedico mucho tiempo de calidad. Para mí soy una persona de familia, me gusta estar con mis hijos pequeños, los llevo al colegio varios días de la semana y ahí se empieza la manada de reuniones sin parar desde las 7:30 básicamente hasta el final del día, cuando trato de terminar a tiempo, cenar con la familia y leerles un cuento antes de dormir a los 4 pequeños y volver a dormirme temprano. O sea que más o menos esa es la rutina que se repite día a día. Doctor Vélez, David Vélez, creador y cofundador de Nu, mil gracias por haber estado con nosotros tanto tiempo. Sé que nos pasamos un poquito, pero le mando un abrazo muy grande y gracias por habernos acompañado hoy aquí en Mañanas Blue. Gracias a ti, Camila, y gracias a todos. Muchísimas gracias por tenerme. Blue, la alternativa.